Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com y el contacto telefónico 0251-232-3959. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv o a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, conversaremos acerca de un tema bien interesante. Se trata de la legitimación de capitales y de la ley de extinción de dominio. Para ello, oigamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio, soy un corredor inmobiliario y me dicen que debo tener sumo cuidado con los inmuebles que vendo porque puedo incurrir en el delito de legitimación de capitales. ¿Puede por favor asesorarme al respecto? Julián, gracias. La legitimación de capitales es un proceso mediante el cual se ocultan o disimulan el origen, los movimientos o el destino de bienes, fondos o acciones provenientes de actividades ilícitas para hacerles aparentar que provienen de actividades completamente legítimas. El delito de legitimación de capitales tiene tres fases. El primero es la colocación, luego el procesamiento y por último la integración del bien del fondo que proviene de bienes de origen ilícito. Igualmente está muy relacionado con el enriquecimiento ilícito de la persona, de las organizaciones que están detrás de esa legitimación de capitales. El marco jurídico, primero, pues podemos citar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, también se puede citar Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. La legitimación de capitales también se le conoce como blanqueo de activos, lavado de dinero o pues, lavado de activos. Se puede usar indistintamente con algunos de estos nombres a los que acabo de referir. En virtud de el aumento vertiginoso pues, de organizaciones delictivas que por supuesto usan fachadas para enriquecerse, entra en vigencia en el mayo del año 2023 la denominada Ley de Extinción de Dominio, que se encarga precisamente de identificar, localizar y recuperar todos aquellos bienes, fondos o activos que provengan de actividades ilícitas. Esta es una ley que tiene seguidores y detractores, pero que por supuesto tiene como fundamento un principio denominado extinción de dominio, que no es propio de Venezuela, sino que se ha aplicado en el mundo entero. Sobre todo tiene buenos antecedentes en Perú y en Colombia. Es muy nuevo en Venezuela y hasta la fecha no podemos dar una opinión seria porque hace un par de meses pues se acaba de crear la jurisdicción especializada de extinción de dominio. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de un abogado especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal, con quien vamos a hablar efectivamente de este tema, cuál es la definición exacta de la legitimación de capitales, que nos explique un poco la fase de la legitimación y nos vamos a adentrar un poco en conocer a profundidad la esencia de extinción de dominio y cuál es el procedimiento a seguir en ella. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como le dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área de Derecho Procesal Penal. Se trata del abogado Tutankamen Hernández. El doctor Hernández es abogado egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Penal de la misma universidad, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, Reino de España, con maestría en Derecho Penal de la Universidad de Santa María, doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Santa María y es abogado en ejercicio, socio director del Grupo Jurídico Arraez Hernández y fue fiscal quinto ante la Sala de Casación Constitucional y Plena del Tribunal Supremo de Justicia por más de 10 años. Bienvenido el abogado Tutankamen Hernández a Solución Final.
Muchísimas gracias, doctora Lirio. Es para mí un gran placer y honor contar con su audiencia y con sus seguidores, en temas tan importantes como el derecho y la justicia que usted bien dirige. Ay, bueno, gracias a ti por habernos aceptado nuestra invitación. Y hoy vamos a hablar de un tema un poquito álgido. Digo álgido porque cada vez que hablamos de legitimación de capitales, lo primero que piensa la colectividad es grupos poderosos. Grupos poderosos, bien sea políticos, poderosos, bien sea económicos, poderosos, bien sea religiosos. Vamos entonces a pasearnos en esta hora del programa Tutankamen para que hablemos un poco acerca de cuándo se configura la legitimación de capitales, cuál es su marco legal y bueno, también vamos a hablar después de la ley de extinción de dominio. Pero iniciémonos en la conversación de la noche hoy definiendo cómo se configura el delito de legitimación de capitales. Muy bien, el delito de legitimación de capitales consiste es considerado pues por la jurisprudencia venezolana como un delito que inicialmente las sentencias de la Sala de Casación Penal indicaban que era un delito accesorio. Es decir, que venía primeramente de un hecho delictivo puntual y que la obtención, el enriquecimiento, de bienes, servicios o de algún tipo de beneficio dinerario, en llevarlo al lavado de esos capitales o de esos bienes y darle apariencia de un bien legítimo. Esto era considerado como nació desde, desde la estructura de convenios internacionales en la ONU como el lavado de o blanqueo de capitales producto de la droga. Posteriormente, la jurisprudencia fue desarrollándose y lo llevó no a un delito subsidiario o un delito accesorio, sino a un delito de naturaleza autónoma. ¿Por qué? Porque no solamente viene producto de un hecho de drogas, Claro. puede consecuencia de delitos de distinta naturaleza como terrorismo, extorsión, secuestro, eh, también la Trata legitimación también, de la trata de trata personas, de personas. incluso delitos de muchísima gravedad, pero como usted muy bien lo indicó, puede venir de delitos eh, menos complejos o de delincuencia no organizada, sino de legitimación de capitales. Ahí hay un punto muy interesante que lo hablamos como la estructura o las etapas de la legitimación de capitales. Y lo circunscribimos a tres círculos. El primero es la colocación de la legitimación de capitales, que los sujetos naturales, jurídicos o cualquier persona coloca dentro de un registro, dentro de un banco, dentro de una compra bienes y los coloca provenientes de hechos delictivos. Pongamos un pequeño ejemplo. Un secuestrador cobra ilícitamente una cantidad importante de dinero y lo compra un vehículo, compra un apartamento con ese dinero. Él allí está legitimando ese capital. Lo Claro. otro es el procesamiento, que vendría a ser las entidades financieras, las entidades bancarias, sujetos en notarías, en registros que pudieran prestarse para ese tipo de aspectos. Y el tercero, el proceso de la integración, que es llevarlo ya al mercado y posteriormente, bueno, ¿por qué vendieron un carro por debajo del precio? ¿Por qué Claro. vendieron un apartamento por debajo del precio? Porque están legitimando capital. En esas tres estructuras o en esos tres círculos
es considerada etapas de la legitimación y pudieran ser sujetos delictivos o parte de esa estructura criminal distintas personas, no únicamente el secuestrador, el que recepcionó, Claro. que colocó, el registrador, el notario, pueden estar dentro de la legitimación de capitales. Por eso se considera hoy en día un delito autónomo. Muy bien explicado estos antecedentes, Tutankamen, para que las personas puedan entender la gravedad y el alcance de este delito. Cuando hablamos de legitimación de capitales, ¿cuál es el marco jurídico que encierra o que establece ese tipo de delito? Ok, en esencia debemos partir del texto constitucional. El texto constitucional señala en diversos articulados, el artículo 29, el artículo 271 de la Constitución, habla de la deslegitimación de capitales, porque hay autores que hablan del delito como legitimar y otros que dicen deslegitimarlo, porque es producto ya de un hecho irregular, un hecho contrario a la ley. Y por eso se habla del delito de legitimación de capitales. Pero tiene muchísimos nombres: blanqueo de capitales, el lavado de activos, lavado de dinero, etcétera, porque hoy en día la conceptualización, como hablamos hace pocos minutos, no solamente está derivada para los delitos de drogas. Y ahí vemos, Claro. bueno, el caso de Pablo Escobar, que tenía inmensas cantidades de dinero y que compraba aviones, compraba carros, compraba, bueno, cualquier tipo de cosas, objetos, y luego los colocaba incluso en bancos o en esas películas donde vemos que Es verdad. bancos pequeños recibían unas grandes cantidades de dinero y cobraban una comisión por colocarlos en distintas cuentas y enviarlos a el exterior. Esa es la forma que tenemos de legitimación de capitales. ¿Dónde estaría también previsto? En la ley orgánica de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Esa es la principal norma que tipifica y sanciona este tipo delictivo en el artículo 35. Pero también tenemos la ley contra la corrupción, que habla sobre Ujú. delitos de enriquecimiento ilícito, y tenemos bueno, distintos convenios y tratados internacionales que rigen la materia. En la ley Tutankamen contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo se establecen algunas conductas o actividades propias que configuran ese delito. ¿Cuáles son algunas de esas conductas que establece esa ley? Bien especificadas, que pueden ser legitimación de capitales. Ok, fíjense, como indiqué anteriormente, el artículo 35 señala efectivamente o es el indicador de cuáles son esas conductas que son sancionadas. Es decir, Ujú. el legislador proscribe, prohíbe, sanciona, tipifica como hecho delictivo algunas conductas importantes como que básicamente se circunscriben a los tres círculos o etapas Ok. que mencioné anteriormente. Pero ahí vemos, por ejemplo, la conversión, transferencia o traslado de bienes, capitales, haberes o sus excedentes, así como también ocultar una serie de estos aspectos, ¿no? Ocultar el dinero, ayudar a las personas a la participación de ese delito, el encubrimiento, la simulación de el Ujú. origen de esos entes delictivos. Por ejemplo, una empresa que se constituye legalmente como una constructora. Pongamos una constructora, no vamos a decir ningún nombre porque
a lo mejor podemos pecar Sí, es verdad, es verdad. de error. Constructora X, compañía anónima, y realiza estafas inmobiliarias Mm. y lo lleva a la venta de acciones, lo lleva a la venta de algunos bienes de propiedad de la empresa, de vehículos, etcétera, y pareciera que ya no está bajo el esquema de una estafa inmobiliaria, sino que está bajo un esquema distinto. Entonces, no solamente la investigación versará sobre la persona jurídica, sino sobre sus directivos, administradores o personas que conllevan a esa actividad. Pero también la ley tipifica la adquisición, la posesión y la utilización de esos bienes como Ujú. legitimación de capitales, ¿verdad? Porque, oye, mire, usted no está a nombre el sujeto A, no está a nombre el avión, pero el avión lo está utilizando, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que no está a nombre de él, está a nombre de una empresa o de un tercero, de la mamá, de la tía o de la abuela. Entonces, en esos casos, también esos sujetos, la mamá, la tía, la abuela, incluso la persona jurídica, estaría dentro de ese esquema delictivo. Esas son las figuras realmente que principalmente están dentro de ese esquema. Es decir, la ley sanciona todo o blinda todo el esquema, desde el inicio de la legitimación hasta el procesamiento y la transformación de esos bienes. Eso es lo que se conoce como el testaferrato. Tutankamen, tú fuiste fiscal de una gran trayectoria por muchos años en el Ministerio Público. Te quiero preguntar algo del procedimiento. ¿Cómo se inicia una investigación en el caso de la legitimación de capitales? Ok, la legitimación de capitales, debo hablarte un pequeño preámbulo. Es un delito de inteligencia, no es un delito de violencia. Es un delito llamado Mm. delitos de cuello blanco, donde los sujetos utilizan no solamente esquemas importantes de múltiples empresas, hay personas que se han detectado que tienen 300 empresas, donde realizan el traspaso de un bien a otro, de un bien a otro, con los fines de ocultarlo. Otra manera de realizar el delito es lo que policialmente llaman el pitufeo de los bienes. Es decir, obtienen $1.000.000 y lo traspasan a 100 cuentas y entonces en cada una de las cuentas hay pocas cantidades. Entonces esa Mm, persona puede mm. disponer de $1.000.000, pero a través de distintas, yo te voy a hacer 100 transferencias. Entonces, imagínense, Imagínate. hay distintas formas de realizar este delito. Incluso se habla de que este es un delito de naturaleza transnacional o de delincuencia Sí. organizada transnacional, porque puede haber hoy con la facilidad de la tecnología el traspaso de bienes o de dinero líquido, ¿no? Pero tu pregunta es muy interesante. ¿Cómo se detecta eso? Bueno, la ley establece, o las regulaciones establecen diversos funcionarios que deben estar Discúlpame obligados. que te interrumpa, tú que me tenemos que hacer el primer corte de solución final. Amigos, les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Tutankamen Hernández acerca de la legitimación de capitales en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Tutankamen Hernández acerca de la legitimación de capitales. Te interrumpí en el espacio anterior, Tutankamen, y tú estabas explicando cuál era el mecanismo que tienen los organismos nacionales y si hay internacionales para iniciar
o para detectar la legitimación de capitales? Ok. Fíjense, en todas las instituciones o la ley establece una serie de funcionarios que tienen que estar eh, obligados a realizar los reportes de diversas actividades que pueden ser consideradas sospechosas o que puedan dar origen a la comisión de este delito. Recordemos que el delito no es únicamente, yo secuestré, yo cometí un hecho de ilícito, vendí drogas y procedí a, a vender ese dinero o a colocar un inmueble, etcétera. No, hay otras personas que también pueden estar involucradas en esa actividad. Por eso la ley establece que están obligados la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, la Superintendencia de Instituciones Bancarias, la Sudeban, la Sudea Seguros, el Ministerio de Turismo, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, SUNACRIP, la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíquel, el Banco Central de Venezuela, la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, son instituciones que tienen funcionarios de cumplimiento, funcionarios que deben realizar, son exclusivamente seguidores de actividades que pueden ser consideradas indicadores de hechos de esta naturaleza. Es decir, en el SAREN, por ejemplo, hay funcionarios encargados de determinar, oye, mire, acaban de vender 5 edificios en Barquisimeto. ¿Y quién los compró? Bueno, los compró un campesino, una persona que no tiene o su esquema financiero no es normal que Claro. esté con una, que esté comprando eh, esa cantidad de inmuebles, ¿verdad? Otras personas genera una actividad sospechosa y puede indicar a través del Seguro, Sudeban, etcétera, la compra de eso. O, por ejemplo, miren, le vendió una aeronave, un yate, a, a una secretaria. Oye, mire, ¿y dónde vive la Mm, secretaria? ¿O de dónde? claro. Entonces, ¿Cuánto gana? ¿Cuánto cuánto el salario? Por supuesto. Así es. o un fiscal, un juez, Un funcionario un público, claro. funcionario público, un notario, un mensajero de un Mm, instituto de esa naturaleza. Bueno, genera una actividad de carácter sospechosa. Entonces, oh, ellos deben verificar la procedencia y licitud de los bienes, el destino y de mm. los bienes de procedencia. Es O sea, importante eso. o sea que así se inicia la investigación. Por eso a veces uno queda como sorprendido que le llegan a, o sea, se detectan algunas personas que son de bajo perfil. ¿Qué significa el RAS? Ok, el RAS es un registro de actividad sospechosa. También los Ah, bancos, ¿verdad? Tienen unas mediciones, ¿verdad? Pongamos de ok. alguna manera que la cuenta de Lirio Terán Ujú, normalmente se maneja entre 2 y 3 cifras altas. Y ok. de repente llega un momento en que eh, repentinamente generó unas 10 cifras altas. No es una actividad normal de esa cuenta y por eso el funcionario del banco está obligado a realizar el reporte de actividad Mm, sospechosa RAS. Eso no es una denuncia, eso simplemente genera una indagación
del origen y el destino de esos fondos. Si no está justificado es cuando ellos están en la obligación de denunciarlo. Por eso es que a veces, oye, iniciaron una investigación. ¿Y quién es el denunciante? Bueno, un No registro de existe. actividad sospechosa bancario o del subiaseguro, Mm, etc. Entonces, el funcionario es quien notificó al Ministerio Público y el Ministerio Público a través de los fiscales de legitimación de capitales y la dirección de contra la delincuencia organizada verifican ese registro de actividad sospechosa para determinar si efectivamente primero hace un primer llamado, no hay una imputación, sino un primer llamado. Mire, usted apareció con un registro de actividad sospechosa, necesitamos que usted de alguna manera indique mm, la procedencia o destino de esos fondos. Ah, bueno, mire, porque ¿de dónde vino? Bueno, mire, vino de una cuenta, vamos a poner un ejemplo cómico, claro, ¿verdad? Vino de la cuenta de Osama Bin Laden. Ah, mire, imagínese, viene del terrorismo, ¿verdad? O claro. bien, o fue dirigida a la cuenta de una organización terrorista. Entonces, en esos casos, no, pero no tengo nada que ver, pero sí pasó por allí. Es Claro, importante lo que tú me decías en el punto, el en el intermedio. receso, en el intermedio, que cómo una persona puede estar involucrada en un delito o cómo puede protegerse para evitar estos tipos delictivos. Bueno, básicamente procurando no prestar la cuenta, es el primer Ajá, consejo, ¿verdad? La cuenta nacional o la cuenta internacional, porque eso puede ser producto de la legitimación de capitales. Hoy en día hay una fuente muy importante de legitimación de capitales que son las cárceles. En las sí, cárceles hay sujetos llamando, realizando estafas todos y los lo días. colocan en la cuenta de Lirio Terán. Ujú, Entonces, oye, no es Lirio Terán la que está cometiendo la estafa, ni quien se va a beneficiar con eso, pero Lirio Terán prestó su cuenta. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Puede estar involucrada o inmersa en un registro de actividad sospechosa porque Lirio Terán no manejaba esos claro. montos diarios. Entonces, una de las situaciones, porque recordemos que ya no es únicamente el lavado de dinero, puede ser cualquier tipo de delito. Que eso es importante que quede claro. Entonces, Pero a mí me parece también insólito, Tutankamen, ahorita en el año 2023, que una persona pueda ser tan incauta de creer que va a prestar su cuenta a un X que no tiene una cuenta nacional, por poner un ejemplo, una internacional, que es para algo lícito. O sea, de verdad que yo no puedo creer que todavía haya gente tan inocente. Ya eso pasó hace mucho tiempo y todo el mundo tiene que estar atenta a esa manera de estafar. Como el tiempo es corto, no quiero despedir el programa ni irme sin tocar contigo el tema de la ley de extinción de dominio. Esta ha sido una ley satanizada por muchos, querida por otros. Es una ley pues, que tiene algunas, los detractores dicen que es una ley inconstitucional, que es una ley pues que mm, no ni siquiera ataca a la persona que pierde el derecho, sino simplemente va tras el bien que es producto de una legitimación de capitales. Me gustaría saber cuál es tu posición y que tú expliques un poco realmente para qué fue creada esta ley, porque ya sabemos que hay tribunales especializados en relación al principio de extinción de dominio, porque es un principio, porque la gente tiene que estar claro que es un principio, también se ejecuta en otros países del mundo, eso no es típico de Venezuela. Entonces, explica por favor un poco cuál es tu concepción al respecto de esa ley. bueno, perfectamente, fíjate, es una ley actual, es muy novedosa, estamos en su fase inicial de aplicabilidad. Todavía no vemos precedentes jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Mm, Justicia
únicamente encontramos la ley aprobatoria o estableciendo el carácter orgánico de la ley dictada por la Sala Constitucional. Ujú. Pero debemos entrar un poquito para hacer un Claro. pequeño entendimiento sobre la ley, que eh, la ley nace como una inquietud de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 85, creó la figura de la extinción o como una institución jurídica, Ujú. la figura de la extinción de dominio para frenar un poco el lavado de capitales. Es decir, no el enfoque hacia el sujeto, sino el Ujú. enfoque dirigido hacia los bienes con exclusividad. Es decir, ¿por qué se llama extinción de dominio? Debemos dividir o diseccionar el concepto en dos. La extinción porque proscribe, la persona pierde, se le extinguen los derechos de propiedad, el derecho de uso, el derecho de usufructo, el derecho de posesión de determinados bienes, porque se demuestra que tienen un origen o un carácter ilícito y tiene una gran diferencia con otras dos figuras que es la incautación o la expropiación, que ya vamos Ujú. a hablar de eso. Y en la segunda parte, porque ya hablamos de la extinción, la persona pierde esos derechos, pero también pierde el dominio, la posesión, la tangibilidad del bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ONU se enfocaba en un concepto de dirigirse hacia el ataque contra los bienes. Es decir, bueno, agarraron a un miembro sus orígenes eran básicamente contra las drogas, pero hoy día se ha extendido sobre bienes perdón, ilícitos transnacionales como trata de personas, como el terrorismo, estafas internacionales, estafas bancarias, criptoactivos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que la ONU lo enfocó hacia los bienes. Bueno, en Venezuela se enfocó hacia las distintas actividades ilícitas, únicamente direccionada no solamente contra las drogas, sino contra actos generados por todo tipo de transformación, de legitimación de capitales Ujú. y fue muy sonado aspectos de corrupción, delitos contra el patrimonio público. Entonces Ujú. tenemos legitimación de capitales, corrupción, tráfico de drogas, trata de personas, es un universo, ¿verdad? De hechos delictivos que buscan sobre los bienes. Nada hacemos, ¿verdad? Como parte de defensa de la ley, nada hacemos con eliminar a un sujeto de la organización criminal. Si dejamos toda la estructura Claro. económica y financiera del ilícito penal, entonces la ley de extinción de dominio va a atacar a la estructura económica y va a inmediatamente atacarlo. ¿Por qué se diferencia de la incautación? Bueno, la incautación es abordar un determinado bien, pongamos una avioneta o un avión, o unas acciones de una empresa, y decretar la prohibición de enajenar y gravar o decretar el secuestro de ese bien, etc. Y esperar a que la sentencia dictamine si existe culpable o inocente y si ese bien fue objeto o no de la utilización de la actividad criminal. Un sujeto pasivo del delito. Un objeto pasivo del delito. En que la expropiación
requiere de una sentencia, pero además Claro, una contraprestación dineraria por el bien. Y claro, resulta que la naturaleza es de, para los aspectos de utilidad pública, ¿verdad? Que en este caso no se da. Entonces, claro. la ley de extinción de dominio es, por ejemplo, encuentran un avión, un Boeing, que está siendo utilizado para traficar personas, para traficar dinero, para traficar drogas, para traficar medicamentos o para traficar o para cualquier acto ilícito, ¿verdad? La ley de extinción de dominio dice eh, se decreta por medio de una decisión inicial penal, ¿verdad? En Ujú, donde decreta y ordena su procesamiento al esquema de la ley de extinción de dominio. El objeto es resguardado por parte del Estado y se abre un proceso judicial civil donde el Ministerio Público lo instaura y la persona tiene su proceso civil ante los tribunales nacionales creados recientemente, según me consultaste o preguntaste ujú, o dijiste hace unos minutos que recientemente fueron creados unos tribunales nacionales civiles que van a generar un procedimiento abreviado, donde hay libelo, hay demanda, ¿verdad? ujú, Por parte del Ministerio Público. La parte puede, objeto o posiblemente la persona sobre quienes bienes, sujetos, persona natural o jurídica, que se ve afectada por la decisión de extinción de dominio, tienen una audiencia previa o preparatoria donde van a ofrecer los medios probatorios, algo como la audiencia de mediación en LOBNA, algo como la audiencia preliminar en penal. los casos laborales o penales, ¿verdad? Donde se escucha la pretensión de las partes, ambos sujetos, ofertas de prueba y una audiencia de definición que es donde va a haber la contención, o algo como el juicio en LOBNA o Ujú, el juicio en penal o el juicio en laboral, ¿verdad? ujú. Donde respetando obviamente la Claro, por supuesto, las naturaleza de cada competencias, proceso claro, claro, por y la supuesto. competencia, allí se va a definir sobre la existencia o no del mantenimiento del decreto de extinción de Atención. dominio del bien. Y esa sentencia, pues, definitiva, podrá ser apelada en jurisdicción civil. ¿Ok? Pero incluso es muy importante esta ley porque puede haber bienes que son perecederos, ¿verdad? Claro. Bienes que son intangibles, bienes que pueden dilapidarse, ¿verdad? Bonos, criptoactivos, bienes, divisas, etcétera, oro, pues, hay que pueden variar de un día a otro de su valor. En el próximo espacio vamos a hablar un poquito, antes de tus conclusiones, ¿qué pasa? ¿Quién toma el dominio o en definitiva una vez que haya sentencia en el caso, en ese proceso que tú acabas de explicar, cuál es el destino de ese activo una vez que se declara con lugar el dominio sobre esos bienes? Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Tutankamen Hernández acerca de el delito de legitimación de capitales. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Tutankamen Hernández acerca del delito de legitimación de capitales. Culminábamos en el espacio anterior, Tutankamen, y yo te preguntaba, ¿cuál es el destino de los bienes cuando está definitivamente la sentencia en ese procedimiento de extinción de dominio? Muy bien, la propia ley de extinción de dominio, muy reciente, por cierto,
es de este mismo año 2023, establece que una vez dictada o decretada la extinción del dominio de determinados bienes, ellos pasan ineludiblemente al Estado venezolano. Es decir, la consecuencia de la declaratoria es la propiedad absoluta, concreta e irreversible al Estado venezolano de esos determinados bienes que pueden ser materiales, inmateriales, acciones, divisas, bienes muebles, inmuebles o de cualquier naturaleza. El propio artículo 48 de la Ley de Extinción de Dominio establece que pasarán al Estado. Ahora, en la práctica, la propia ley establece la creación de diversos entes reguladores de esos bienes. Uno de ellos es el servicio de bienes recuperados que estará a cargo del Ministerio de Finanzas y de Comercio Exterior, pero que además esos bienes estarán regidos y fiscalizados por la Contraloría General de la República. Es decir, estas instituciones velarán por el destino final de los bienes que han sido objeto de la ley de extinción de dominio. Existen incluso, es muy interesante allí, que estos bienes pueden ser vendidos, rematados, etcétera, antes de la sentencia, cuando son bienes que pueden destruirse, dilapidarse, destruirse, como por ejemplo bienes perecederos, ¿verdad? Pueden ser vendidos antes de la sentencia, pero pasarán por el tamiz de esas instituciones para regular el seguimiento de esto. Pero Tutankamen, eso sí es violatorio de los derechos del debido proceso. O sea, imagínate si tú, porque se supone que en Venezuela rige el sistema acusatorio. O sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si el bien es perecedero, yo lo vendo, y si la persona es inocente, eso viola el derecho a la defensa. ¿No crees tú? Sí, fíjate, en cuanto a la ley de extinción de dominio, tiene que existir un fundamento real, concreto, de la ilegitimidad de esa procedencia. Y ya existiría en inicio, como dijimos, en arranque, una decisión de un tribunal de naturaleza penal, donde dice, canalícese por la vía de la ley de extinción de dominio y procésese por la vía civil. Es decir, o se trata de bienes, la competencia para la determinación o no de la propiedad final corresponderá a un tribunal civil. Ahora, efectivamente, hay muchos detractores de la ley que hablan Claro. de la violación del principio de presunción de inocencia o del derecho a la defensa, incluso del juez natural. Hablábamos también que debemos partir de la preocupación internacional sobre la naturaleza de esos bienes ilícitos. Ningún país quiere tener ser acusado de que Claro. su rente financiero, bancario o esté siendo utilizado para el lavado de activos o capitales, ¿verdad? Y puede ser mencionado como un país que es proclive o un paraíso fiscal para legitimar capital. En consecuencia, hay países que tienen desarrolladas leyes de extinción de dominio con mayor pulcritud. Debemos entender que, como dijimos, en Venezuela está muy reciente esta ley, Sí. ¿verdad? Y existen otros países donde está ya más avanzado estas leyes de extinción de dominio, como pudiera ser Perú y Colombia incluso, donde estas leyes de extinción de dominio permiten
que los bienes recuperados sean utilizados dentro del esquema de justicia. La policía, vemos así como las películas de Miami Vice, ¿verdad? Este, donde utilizaban las lanchas, los Ferraris, los Claro. Porsche, vehículos de alta gama, que eran utilizados para encubrir a unos funcionarios para procurar la obtención o llegar a un esquema más avanzado de la delincuencia organizada. Ese es uno de los propósitos de esta ley, la reutilización de esos bienes, no únicamente sancionatorios, sino la búsqueda de el desarme de una estructura delictiva transnacional. ¿Cuáles son tus conclusiones o tus recomendaciones en relación a este tema de la noche de hoy, Tutankamen? Bueno, primero, dentro de mis conclusiones está el agradecimiento a ti, Lirio, Claro, por tan espectacular abordar este tema y ser provechoso para todo tu público, no solamente los abogados, pues. claro. Allí es importante traer a consideración que la legitimación de capitales es un delito que puede inocentemente caer cualquiera de Mm. tus, de Ujú. tus familiares o cualquiera de tus seguidores o cualquiera de personas que sean o no sean abogados. Es decir, prestar una cuenta, utilizar, Sí, recibir un dinero, permitir comprar o vender un inmueble, etcétera, puede ser un esquema que cae dentro de el círculo de personas que pueden ser sujetos de este hecho delictivo. Colocar, no, mire, yo voy a vender este apartamento sí, porque me voy a ganar una comisión. Mira que están vendiendo un vehículo a un precio irrisorio. Puede ser producto del narcotráfico, puede ser claro. producto del terrorismo, puede ser, oye, mire, realizar una transferencia. No, no, yo me voy a ganar $1,000 porque por mi cuenta van a pasar 100,000, ¿verdad? Ujú. Eso es tanto o como una persona que traga de diles y pasa, bueno, mire, la droga no va a ser para mí, va a ser para otro, Así pero es, usted está siendo un producto de ese delito, ¿verdad? claro. En el Igual, medio. prestarlo en cuenta, utilizarlo, es un conducto para la comisión de esos hechos delictivos. Y la ley lo sanciona, aunque no sea usted un delincuente, ¿verdad? Así es. Entonces, es importante tener en consideración que los delincuentes, no únicamente nacionales, sino transnacionales, pueden utilizar a personas inocentes para la comisión de hechos delictivos. Y Así hay es. que estar muy pendientes para evitar caer en esa estructura criminal, porque dicen, bueno, mira, la persona A concurrió y ni siquiera conoce al secuestrador y ni siquiera conoce al Ujú. narcotraficante, al tratante de blancas, al terrorista, Sí, al el corrupto, porque también los corruptos incurren en legitimación de capitales. Es así es. algo sobre lo cual nosotros todos debemos repudiar y debemos estar muy atentos a evitar caer en esas prácticas. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido Tutankamen? Que ya estamos en el minuto final. Actualmente, dentro de las redes sociales, nosotros trabajo en el grupo jurídico Arraiz Hernández y Asociados, y del Ujú, cual tenemos el Instagram, ujú. Grupo Jurídico Arraiz H. En Twitter tenemos Arraiz Hernández. En Sí. el correo grupojurídico.ah@gmail.com, y en la web es Grupo Jurídico Arraiz Hernández and Asociados. Bueno, Estos son muchísimas. nuestros grupos, nos pueden seguir por allí y estamos totalmente a la orden
para cualquier asunto de esta naturaleza y muy agradecido por ti, Lirio, en que hayas permitido este espacio para debatir y comentar tan interesante tema. Bueno, muchísimas gracias a ti, Tutankamen. Bueno, fue una hora de programa excelente. Disfruté porque yo siempre aprendo de mis invitados. Eres una persona con mucho conocimiento en el área y bueno, complacido y así, por supuesto, es extensiva la gratitud de mis seguidores porque fuiste bastante directo y bastante claro en la explicación que diste. Yo agregaría que nosotros los venezolanos tenemos que dejar de ser incautos. A mí me impacta todavía, como dije hace unos minutos atrás, personas que se ponen a prestar cuentas, personas que se ponen a hacer como el medio para que un vivo o una viva o un grupo pues se haga de un dinero y siempre, Tutankamón, tú que fuiste fiscal, y yo que fui defensora, sabemos que es así. Siempre el último eslabón en la cadena es el que va detenido, el que le quita los pobres bienes, el que siempre paga, como decir vulgarmente, el plato roto. O sea, no, ya está bueno, ya vamos a ser un poquito desconfiados y siempre sabes que tú también buscar un profesional del derecho que te pueda dar una orientación. Aquí tienen ustedes a Tutankamen Hernández, que es un abogado especialista en derecho procesal penal y bueno, y que siempre va a estar presto a colaborar con ustedes. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, Tutankamen, por esta maravillosa entrevista. Como siempre, culmino mis programas. Nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Chao.